Hola, en el video de hoy vamos a hablar de la herencia, interfaces y el polimorfismo en Java. La herencia es parte fundamental del concepto de programación orientada a objetos. Y claro que como todo es casi un objeto en Java, tenemos que conocer los aspectos fundamentales de la herencia. ¿Sí? La herencia es la capacidad de adquirir aspectos y funcionalidades a partir de una clase que ya está definida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si escribimos un código en una clase y heredamos de esa clase, vamos a tener acceso a su código y a sus atributos, pero siempre y cuando hay unas condiciones para esto. Acá es donde entra el concepto de encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento es la visibilidad que se tiene en las clases que implementan otra o que heredan de otra para acceder a los atributos o funciones. La visibilidad se especifica a partir de las palabras reservadas public, private, protected o sin ninguna. La que no tiene vamos a llamar default. Cuando definimos un parámetro, ya sea un atributo o una función, public quiere decir que es accesible por quien instancia la clase o hereda. Es decir, si yo creo un objeto de la clase carro y tengo este string en private, no voy a poder acceder a él. Pero ahora, si creo un método que se llama getID public, voy a poder acceder al valor del ID a partir de este método. Veámoslo en un ejemplo. Acá en nuestra clase tenemos nuestro método getID, setID, pero también tenemos el parámetro velocidad y color. Nos vamos al menú y por ejemplo tenemos objeto carro. Estoy usando el código del video anterior, ¿sí? Por si hay alguien se pierde por este código que ya está, puede ir a los videos anteriores y allá puede aclarar cualquier duda que exista o me lo pueden dejar en un comentario. Ya tenemos una instancia de nuestro objeto, de nuestra clase carro, que se llama objeto carro. ¿Sí? Vamos a usar o acceder al atributo color o velocidad, no podemos, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer caso de lo que es la visibilidad. En caso de que lo coloquemos public, veamos que sí vamos a poder acceder a velocidad. Esto es lo que se llama encapsulamiento. Ahora, esto es muy importante porque el encapsulamiento no solo toma parte en cuando vamos a acceder desde una instancia, sino también desde una herencia. Es decir, si creamos una clase que va a ser carro hijo y nuestra clase va a heredar de nuestra clase carro, cuando creemos un objeto, ahora ya no va a ser de objeto carro, perdón, de la clase carro, sino vamos a hacer de la clase carro hijo y vamos a llamar objeto carro hijo. Ahora vemos y tenemos el mismo comportamiento que tiene la clase carro. Podemos obtener el getID, velocidad, acelerar, setID y demás. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a seguir las buenas prácticas en Java. Las buenas prácticas nos dicen que todo atributo debe ser privado y si se va a acceder a él tiene que ser por un método get and set. Entonces vamos a irnos con clic derecho, generate y getter and setter. Seleccionamos los dos con shift y clic y el IDE nos crea automáticamente con el generate lo que sería el método público, el tipo del objeto y el get que nos va a permitir obtener y el set que nos va a permitir cambiar el valor, recibiendo por paso por parámetro. Por lo que ahora, incluso desde el hijo, vamos a tener get velocidad, get color, set color, ¿sí? Entonces, la herencia normalmente se usa cuando se va a reutilizar el código del padre, pero necesitamos algo muy particular. Para este ejemplo solo voy a colocar atributo hijo para diferenciar y le creamos su getter and setter.
Perfecto. Entonces, ahora si usamos la instancia del objeto carro, no podemos acceder al atributo del hijo. Pero si ahora vamos a usar nuestro carro hijo, si tenemos get atributo hijo. Básicamente esto viene a ser la herencia, viene a ser la reutilización de un código que yo ya tengo ahora un carro hijo que tiene su atributo propio y no tuve que estar escribiendo todo lo que tiene que ver con carro porque ya tengo la clase definida y puedo mantener el código de una manera estructurada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener mejores prácticas? Bueno, en Java existen las interfaces. De momento voy a hacer todo acá solo para explicar esto y ya luego ordenamos el proyecto. Entonces vamos a crear una interfaz. El nombre vamos a ponerle y carro. Y de interfaz y carro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar las interfaces. Son una clase que permite definir el comportamiento, pero solo el comportamiento. Esto es para definir una estructura y no salirse de ella. Entonces, lo que vamos a colocar allí, lo que se conoce como la firma de los métodos. La firma de un método es esta parte. Entonces, colocamos acá en nuestra interfaz, movámosla por acá, y vamos a colocar la función o método acelerar. Colocamos también frenar y agregámosle otra que va a ser encender. Vamos a colocar un boolean, por aquí boolean, o la creamos vacía para que el encendido cambie un atributo del carro. Lo vamos a tener en privado encendido, ¿sí? Y se lo agregamos al toString para conocer el valor en el momento de imprimir. Perfecto. Ahora, ¿cómo se usa? Tenemos el error. Encendido. Listo. Corregimos. Encendido. Perfecto. Tenemos nuestra clase como queremos. Ahora, ¿qué se hace con las interfaces? Las interfaces, primero, bueno, nos llevan por defecto. Los métodos que se definen acá son públicos y como nos fijamos, solo está la firma del método, no está la implementación. Ahora vamos a implementar con la palabra implements y carro. Esto obliga a que, si no tuviéramos estos métodos, por decir, vamos a comentar esto. Por el menú code comment block. Perfecto, comentamos todo lo que es el bloque de código. ¿Para qué? Vamos a ver qué error nos dice. Y nos dice que la clase carro debe ser declarada como abstracta o implementar los métodos abstractos acelerar, int, carro y. Luego vamos a ver las clases abstractas, que viene a ser, no lo voy a explicar ahorita porque primero quiero que entendamos lo que es una interfaz. Vamos a implementar los métodos de la interfaz solamente. Le damos al enter, seleccionamos todos los métodos que vamos a implementar y ya el IDE nos coloca el código. Entonces copiamos el código que ya tenemos acá para acelerar, colocamos el de frenar y en encender vamos a colocar encendido igual a true. ¿Sí? Si se fijan, ahora este override se refiere a que estamos sobreescribiendo esta clase, ¿sí? Que es de la clase object. Recordemos que todo objeto que creemos en Java hereda de object, siempre. Ahora que entendemos el concepto de herencia, sabemos que todo objeto que creemos va a tener estas funcionalidades. Porque en Java todo viene a ser un objeto.
Pero estamos hablando ahora de la interfaz. Vamos a limpiar el código y vemos que nos colocó un override en cada una de las funciones que implementamos. Ya con esto tenemos un código más ordenado. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que tenga que ser carro va a tener esta funcionalidad. Tenemos herencia desde el hijo y el hijo tiene el comportamiento del padre y no tuvimos que escribir todo ese código de acelerar, frenar, y veamos que desde el objeto hijo ya tenemos acceso a esas funcionalidades de incluso encender. Esto es lo que se conoce como implementar una interfaz y además la herencia. ¿Qué casos útiles además de lo que sería la reutilización de código? Bueno, tenemos un caso muy importante que se conoce como el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de un objeto tomarse como otros. En este caso, sabemos que carro hijo es una clase distinta porque tiene un atributo que es solo de él. Y la clase carro es otra, que sería el papá o la superclase para el carro hijo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una lista de objetos, ¿verdad? Vamos a hacer objeto carro, llamémoslo carro list, lo instanciamos. Perfecto. Si vemos, list hereda de collection, que quiere decir que es una colección. Luego podemos profundizar en estos términos, pero por ahora sigamos entendiendo lo que es la herencia, la implementación de interfaces, el encapsulamiento y el polimorfismo. El polimorfismo viene a ser muy útil cuando yo quiero, por ejemplo, en carros list, quiero tratar a todos los carros, no importa si es el hijo o el papá, como igual. Entonces yo agarro objeto carro y lo adhiero, después de instanciar el objeto de la lista, voy a agregarle un elemento con la función add, ¿sí?, de la clase list, que tiene una implementación en la clase ArrayList. Ya luego, cuando estudiemos las colecciones, vamos a ver cómo funciona esto. De momento entendemos que con esto estamos agregando objetos a la lista. Perfecto, pero ahora miren lo que podemos hacer también. Podemos agregar el hijo y no pasa nada. ¿Cuál es la utilidad de una lista? Que podemos recorrerla con eventos como el for each, ¿sí?, donde con el for each vamos a tratar todos los objetos como carro y acá vamos a hacer una impresión del objeto. Tenemos un objeto carro que sería el papá. Vamos a cambiarle el nombre. Para el objeto carro papá. Y ya tenemos el carro hijo. Y de paso tenemos un carro con ID que también vamos a agregar a la lista. Perfecto. Y aquí vamos a imprimir todos los de la lista, todos los elementos de la lista. ¿Qué es esto? Esto es una notación de Java 8 que se llama lambda, donde dentro del for each iniciamos él va a tratar a cada elemento de la lista como un objeto llamado carro. Y acá podemos imprimir lo que queramos. Si queremos un evento en especial, tenemos encender. Y tenemos, ojo, que si nos fijamos, vamos a colocarle al carro hijo a sobreescribir el toString. Cuando imprimamos carro hijo, solo va a imprimir el atributo hijo. Pero, ¿qué sucede? En este punto estamos accediendo al objeto carro hijo como tipo carro. Esto quiere decir de que en este punto en el for each él lo va a mostrar como un objeto carro. Veámoslo en funcionamiento. Corremos el proyecto. Y vemos que está
carro, carro y carro hijo. Es decir, podemos sobreescribir eventos que ya estén en el papá, ¿sí? Si lo quitamos, ¿sí? Quitamos el toString porque tenemos un override. Si quitamos el override, él nos va a imprimir el mismo método que tenía antes, ¿sí? Que tiene el carro, donde nos muestra el ID, el color, la velocidad y el encendido. Con esto podemos decir que estamos implementando el polimorfismo. ¿Por qué es polimorfismo? Porque estamos tratando el carro hijo como si fuera un carro padre. Esto es útil, por ejemplo, si hacemos un juego y tenemos todos los objetos del juego y los vamos a pintar. Tenemos, no sé, un juego de ping pong, la raqueta, la pelota, la malla. Entonces recorremos todo como una lista de objetos y ejecutamos la función pintar y ya él va a saber que pintar y no tenemos que estar haciendo un objeto por objeto separadamente. Ahora vamos a colocar algo muy interesante. Veamos. Tenemos nuestra lista, ya modificamos y vamos a pasarle a nuestro constructor de carro hijo. Miren, aquí no nos lo permite. ¿Por qué? Porque carro hijo no tiene constructor para estar llenándose o llenar algo. Generamos un constructor y podemos usar el constructor del papá. Y miren esto tan interesante, nos agrega un super. Cuando estamos implementando y queremos enviar información hacia esto, este super no es nada más que la instancia del constructor del papá, ¿sí? Y acá colocamos carro hijo. ID y string atributo. Vamos a colocar nuestro string atributo. Atributo hijo. Y perfecto. Nuestra clase donde estamos aplicando una interfaz y carro, ¿sí? Donde podemos ver la implementación de cada una de las funcionalidades. Con esto mantenemos una integridad en el código. Carro hijo que está heredando de carro. Entonces vimos el concepto de herencia, el concepto de interfaz y un poco del concepto de polimorfismo. Esto a un modo muy básico. ¿Qué pasará luego? Ya luego veremos con Spring Boot la utilidad de implementar interfaces de la librería de Spring Boot, además de implementar con herencia y poder utilizar toda la potencia de lo que nos presenta un framework como Spring. Espero que les haya gustado y cualquier detalle me lo dejan en la descripción, en los comentarios. Si aprendiste algo, por favor, regálame un like.